Un obispo es, según la jerarquía cristiana, una figura de liderazgo encargada de supervisar a todos los sacerdotes y figuras clericales de una diócesis. Las diócesis son los territorios en los que se reparte para la Iglesia el mapa de un país, normalmente según el número de fieles que habita en ellos. Y de entre todas las diócesis, las más importantes, bien por su tamaño o bien por su relevancia, son las archidiócesis. Una archidiócesis suele presidir sobre un grupo de diócesis y está bajo el mando del arzobispo, por encima del cual solo están los cardenales, aquellos de entre quienes será elegido el propio Papa. Si traducimos esto al universo de Blasphemous, donde la figura del Papa o líder de la Iglesia sería el equivalente a su santidad Escribar, que por lógica deductiva probablemente fuera un cardenal antes de los eventos del trono girado, eso nos deja con el arzobispo Melquíades como la figura de liderazgo más alta y con más poder que llegamos a conocer en la teocracia de Blasphemous después de Escribar. Por supuesto, él es el gran adversario que encontramos custodiando los interiores de la archicatedral, pues, en vida, debió ser el arzobispo al cargo de la archidiócesis de la Madre de Madres, y el encargado de administrar a todo el clero de custodia, dejando por encima de él únicamente a su santidad, como figura última y más alta de toda la teocracia. Y digo en vida porque, como sabemos, Melquíades es actualmente un cadáver, exhumado, sacado de la tumba y de algún modo reanimado. Ya sabemos quién era cuando estaba vivo y cuál era su papel en la Madre de Madres, pero la cuestión es, ¿por qué el milagro hizo de él este gigantesco monstruo? Bien, para responder a esa pregunta tendremos que especular un poco con la poca información que tenemos. Información que se nos cuenta tan solo a través de un diálogo y la sutil descripción de un objeto. Dentro de la archicatedral de la Madre de Madres encontraremos más de un cuerpo sin vida, con cuyos fantasmas podremos hablar gracias al poder del sudario de los pecados soñados. Y uno de estos cadáveres nos confiesa lo siguiente: he presenciado la exhumación del arzobispo. Vi cómo limpiaban sus huesos en vino para luego vestirlo en sedas y oro. Vi cómo colocaban las más bellas joyas sobre su rostro para luego besar su frente. Vi cómo ensortijaban sus dedos para luego besar sus manos. Lo alzaban pronunciando su nombre y lo mecían para que pareciese que caminaba de nuevo. También dentro de la archicatedral encontraremos una joya preciosa, una amatista consagrada, en la que leemos que los incensarios que encontramos por todo el lugar se llenaban de piedras preciosas y abalorios, consagrándolos con sus vapores sagrados, y que esta amatista en particular proviene del mayor de todos, refiriéndose entonces al gigantesco e imponente botafumeiro de la Madre de Madres. Y en lo que a Melquíades respecta, en la leyenda de la amatista leemos lo siguiente: coge todas las joyas, todas las piedras preciosas, todo el oro de esos cofres para consagrarlos, pues hoy vestiremos al santo y elevaremos su cuerpo hasta lo más alto. De todo esto entendemos que había un gran fervor por el arzobispo, muchísimo mayor de lo normal, incluso para los más fanáticos. Pues después de muerto se esforzaron por sacarlo de la tumba y mecerlo como si aún caminara entre los vivos, como si se negaran a aceptar que los hubiera abandonado para siempre, y llegando incluso a profanar su tumba para engalanarlo con finas vestiduras y las más valiosas joyas, incluso las más sagradas de entre todas las que tuvieran a su alcance, saqueando su propia catedral y sustrayéndolas hasta del gran botafumeiro. Pues al parecer todo era poco para honrar al santo. Entendemos entonces que Melquíades no era precisamente un pecador o un mal hombre, sino por el contrario, un personaje fanáticamente amado y venerado en custodia, hasta el punto de llevar a un comportamiento psicótico a sus seguidores después de su muerte, cometiendo la blasfemia de exhumarlo, solo para verlo caminar de nuevo.
Y quizás ese fue el motivo, y aquí es donde entra la especulación, por el que el milagro decidió convertirlo en lo que vemos. Si querían que su santo arzobispo caminase de nuevo, tanto que no les importaba cometer el sacrilegio de exhumarlo, entonces el milagro reanimaría su cuerpo, pero haría que ellos estuvieran también, por toda la eternidad, sosteniéndolo. Pues en el combate contra Melquíades vemos que no está solo él, como ocurre con otros enemigos, sino que hay todo un séquito del que solo podemos ver los brazos, sosteniendo y elevando su cuerpo, tal y como nos cuenta el difunto que sucedió en su exhumación. Así que, una vez más, el milagro bendijo y castigó a sus fieles. Los bendijo concediéndoles lo que sus delirios deseaban, ver al arzobispo reanimado después de la muerte. Y los castigó haciéndoles compartir la no muerta eternidad con él. La cuestión es ahora, ¿dónde deja esto a Melquíades? ¿Merecía él el castigo de existir como un no muerto? ¿Puede sentir y es consciente de lo que han hecho con él? ¿O solo es un esqueleto reanimado que se mueve mecánicamente como un títere sin conciencia? Eso nunca lo sabremos, y supongo que depende de lo que prefiramos creer. De si el milagro es una deidad cruel, o si en cambio es una deidad terriblemente cruel. En cuanto al diseño de Melquíades, creo que es de mis favoritos. Está basado en los santos enjollados o santos de las catacumbas, que eran cadáveres provenientes de los primeros siglos del cristianismo, encontrados en Roma con la letra M marcada en el cráneo, lo que significaba que fueron mártires, cristianos que habían sido asesinados en la época del Imperio Romano. Fueron encontrados durante el siglo XVI y, al igual que Melquíades, fueron exhumados, y las distintas congregaciones religiosas de Europa acabaron vistiéndolos con lujosos ropajes y multitud de joyas donadas por la nobleza, cubriendo la totalidad de sus cuerpos e incluso colocándoles máscaras de cera que suavizaban el aspecto tenebroso de sus esqueléticos rostros. A su vez, el nombre de Melquíades proviene probablemente del Papa Melquíades, un hombre que, al igual que estos mártires, sufrió una gran persecución de los cristianos, pero que tuvo la suerte de coexistir durante su liderazgo con el ascenso al poder del emperador Constantino, quien con el edicto de Milán declaró la libertad religiosa del imperio y reconoció a Melquíades como papa de los cristianos, concediéndole, entre otras cosas, la primera basílica romana, la Basílica Laterana, sede oficial de todos los papas de la Iglesia desde entonces. Hoy se la conoce como la Archibasílica de San Juan de Letrán, considerada Iglesia Madre de la Iglesia Católica en el mundo entero.